Veamos cómo instalar la ayuda de Autodesk Inventor, pero sin estar conectados a Internet. También se le llama ayuda local o ayuda fuera de línea. Una característica que voy a mostrar es que el programa está en su versión en inglés y la ayuda que instalaré será en idioma español. Este procedimiento se puede aplicar para cualquier otro idioma, independientemente del idioma del programa. En esta primera pantalla, en la parte superior derecha del menú de acceso rápido, tenemos el icono para acceder a la ayuda en línea. Como puede ver, se trata de un icono en forma de círculo con un signo de interrogación dentro. Si hace clic en ese icono, lo llevará a la página de ayuda en línea de Autodesk Inventor. Aquí podemos ver el enlace de la página, donde podemos tener acceso a muchos recursos de ayuda, tales como video, texto, ejemplos de las diferentes funciones de Inventor. La ventaja de acceder a esta página es que siempre tendremos acceso a la última versión de ayuda, con las posibles mejoras o posibles cambios que Autodesk vaya implementando. Cerramos esta página y regresamos al programa para ver cómo cambiar esta ayuda en línea con una ayuda fuera de línea o sin conexión a Internet. Para ello vamos al menú Archivo, que es el archivo de la aplicación. Hacemos clic y dentro de esta ventana, en la parte inferior, accedemos a las opciones del programa, haciendo clic en el botón que dice Opciones. Al hacerlo, una ventana con 14 pestañas se mostrará. Dentro de cada una de ellas hay una determinada cantidad de funciones que nos ayuda a personalizar el programa de acuerdo a nuestras exigencias o gustos de diseño. Por ahora nos interesa la pestaña denominada General, que es la que se muestra por defecto. En la parte inferior de esta ventana tenemos una sección denominada Opciones de ayuda, que por ahora aparece desactivada. Es decir, no podemos cambiar de ayuda en línea a ayuda local. En este mismo cuadro, en la parte inferior, se puede ver un mensaje que dice la ayuda local no está disponible. Y además nos muestra en color y subrayado el enlace para descargar la ayuda local o fuera de línea. Así que vamos a hacer clic en ese enlace. Esperamos unos segundos hasta que se abra la página. Y ahora, como puede ver, el enlace nos ha llevado hasta la página de ayuda local de Inventor 2020. Si nos desplazamos hacia la parte inferior, donde podemos encontrar los paquetes de ayuda para diferentes idiomas, inglés está en primer lugar. Y por cada paquete se tiene el archivo ejecutable que contiene los ficheros de ayuda y un archivo con las instrucciones para instalarlo. Si recorremos la página hacia abajo, podemos ver los demás paquetes de ayuda en diferentes idiomas, tales como ruso, chino, polaco, hasta llegar al que nos interesa, que es el idioma español. Vamos a descargar el paquete de español, solo el ejecutable. Así que hacemos clic en este enlace. Y una ventana emergente con el detalle de la descarga aparece. Nos muestra el nombre del archivo ejecutable y el tamaño del archivo. Hacemos clic en guardar y el archivo se guardará en nuestra carpeta de descargas de Windows. Vamos a la carpeta de descarga y como es un archivo ejecutable, hacemos doble clic sobre el archivo para ejecutarlo. Esperamos un momento y el archivo comenzará a descomprimirse. En esta ventana aparece la ruta donde se está instalando los paquetes de ayuda. Vamos a copiar esa ruta. Lo sombreamos y luego lo copiamos con la combinación de las letras Control+C, que invoca el comando de copiar. Una vez que haya terminado, copiamos la ruta en la barra de direcciones del explorador de Windows. Presionamos la tecla Enter y se abrirá la carpeta de Inventor 2020. Dentro buscamos la carpeta de ayuda local. La abrimos y ahí tenemos el paquete del idioma español instalado.
Para que Inventor reconozca el paquete instalado, debe tener el nombre del idioma por defecto. Así que vamos a cambiarle el nombre a esta carpeta. En lugar de ES, presionamos la tecla F2 para cambiar el nombre y le pondremos EN en minúsculas y US en mayúsculas, que corresponden al idioma inglés. Aparece una ventana solicitando permiso de administrador. Hacemos clic en continuar. Ahora cerramos esta ventana y regresamos a Inventor. Cerramos nuevamente la ventana de opciones de ayuda y la volvemos a abrir para refrescarla. Y como puede ver, las opciones de ayuda ahora se encuentran habilitadas. Cambiamos la opción de ayuda en línea a la de ayuda local y hacemos clic en OK. Cerramos esta ventana y hacemos clic en el icono de ayuda del menú de acceso rápido. Se abre la pantalla de ayuda local. Si observa la ruta del archivo, notará que está accediendo a los archivos que se encuentran instalados en nuestro computador.